En lo que va de año de 2023 ya se han anunciado hasta 52 grandes programas de adquisición de acciones propias por las cotizadas, incluidas Banco Santander, BBVA y Repsol, y hoy vamos a saber algo más de este fenómeno, el de la recompra de acciones, que compite cada vez más con el dividendo aquí en Europa. Alberto Blanco es profesor del máster en Bolsa y Mercados Financieros del IEB. Hola Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Encantado. Buenos días. Bueno, BBVA, Repsol, Santander, pero también otras europeas como Eni o Louis Vuitton han anunciado recientemente en Europa grandes programas de recompras de acciones y lo han hecho además con beneficios récord. ¿Tiene esto sentido? Bueno, yo creo que para hablar de la recompra de acciones deberíamos primero situar para qué sirven los mercados financieros y cuál es el acercamiento que hacen a los mercados financieros los dos bichos más importantes, que son los inversores y las compañías cotizadas. El inversor busca rendimiento y retorno y la compañía cotizada busca recurso. Aunque parezca lo mismo, no es lo mismo. Cada uno, entre comillas, tiene sus propios intereses. ¿Para qué sirve una recompra de acciones? Desde el punto de vista del inversor, evidentemente suele generar por razones obvias, porque es disminuir el denominador de la división entre cualquiera de los múltiplos que nosotros queramos utilizar para evaluar la salud de la compañía, desde el beneficio por acción, el cash flow por acción, etcétera. Si lo divido por un menor número de acciones, salen bastante mejores números y eso se refleja en la cotización, aparte de que disminuye el número de acciones en circulación. Consecuentemente, para el inversor, bueno, aquí hay que distinguir también en una recompra de acciones qué es lo que hace el inversor. El inversor se puede quedar y recibir el impacto positivo de la revalorización, la subida de la acción y además en un futuro el dividendo que se vaya a pagar por parte de la compañía también se reparte entre menos acciones. Consecuentemente, el dividend per share también subiría. La otra es por qué se va o si realmente el inversor acude a ese programa de recompras y vende sus acciones. Entonces ahí deberíamos recurrir a cuál es el tratamiento fiscal que en el entorno de donde se mueve ese inversor tendrían o bien los capital gains o las plusvalías o bien los dividendos y cómo trata ese entorno financiero ese tipo de operativa. Para las empresas el motivo entiendo que es puramente de gestión de... Bueno, podría haber un motivo cosmético que es precisamente buscar este impacto en el mercado que aparentemente haría que las cifras y los múltiplos de la compañía fueran mucho más atractivos, pero también es cierto que una compañía lo que busca desde la parte financiera es una óptima utilización y un equilibrio entre lo que es su recurso, que es el capital más deuda, etcétera, etcétera. Es decir, una allocation de capital con un exceso de capital para obtención de unos beneficios en los que teóricamente no necesito tanta herramienta, pues a lo mejor podría resultar relativamente óptimo rebajar el capital y utilizar el recurso con otro equilibrio en el WACC, con el coste, digamos, de financiación de la compañía. Entiendo que no hay... ¿Por qué se hace más en unos mercados que en otros? También es una cuestión de cultura, también es una cuestión de legislación, también es una cuestión de ver en cada momento cuál es la situación de la propia compañía y cuál es la situación de la propia compañía para apelar al recurso financiero externo. ¿Me interesa o no me interesa estar financiándome a través del recurso del mercado o resulta que yo me puedo financiar a mí mismo a través de unas generaciones de caja estupendas y resulta que no necesito tener tanto capital? Yo no... Sí, perdón. Iba a decir que el gancho del dividendo ha sido muy importante. Estoy pensando en mercados como el español, pero ahora usted de tendencia, parece que esa es la tendencia, ¿no? O la corriente que están siguiendo cada vez más empresas, ¿no? Por ejemplo, imaginemos los bancos. Los bancos, el BBVA recibe unos ingresos extraordinarios por la venta de su filial norteamericana y prácticamente se plantea qué hacer con eso, con ese one-off. Pues, sin ir más lejos, los bancos suelen cotizar en el mercado con descuentos sobre el valor contable. Si yo apelo a una generación extraordinaria de ingresos o de flujo de caja y utilizo eso para bajar
mi número de acciones en circulación, teniendo en cuenta que teóricamente en el mercado valen menos que en mis libros, estaría comprando casi duros a pesetas. Si yo soy una compañía como Apple, que genero cash flow libre de una manera absolutamente constante y enorme, prácticamente no tengo deuda, pues precisamente Apple cada año acomete un programa de recompra de acciones pues de casi 100.000 millones, 90, 80, 90.000. De hecho, en los últimos 8 años creo que leí el otro día que había amortizado prácticamente el 40% de su capital. ¿Qué está haciendo con eso? Lo que está haciendo es decir, no necesito tanto capital para financiar mi actividad porque la recibo por caja. El cash flow que yo genero es suficiente. ¿Eso es bueno para la compañía? La compañía siempre tiene que hacer un ejercicio de mirar su coste de financiación a través del equilibrio entre deuda, capital, reservas, recursos propios, etcétera. Si tengo un recurso que es el puro la generación de caja, a lo mejor el capital no me interesa tenerlo tan grande. ¿Qué hay contra ese argumento? Otro ejemplo, por ejemplo, es lo que hablábamos de compañías europeas como Eni, algunas petroleras en Estados Unidos, que siempre suele marcar la tendencia. Exxon o Chevron acaban de acometer importantes programas de recompra de acciones. ¿Lo hacen cuando ganan más dinero, cuando están mejor? Es que seguramente es cuando tienen más recursos para poder acometer este tipo de operaciones. Cuando una compañía suspende el dividendo, lo hace posiblemente porque no tenga dinero para pagarlo o alguien le dice que la salud financiera de la compañía no se lo permite. Cuando tengo mucha generación de caja, a lo mejor es el momento de decir, si lo tengo en caja, a lo mejor es el momento de equilibrar mi estructura de financiación y a través del WACC, pues equilibrar también ese ingreso que tengo más o menos extraordinario o muy saludable y quitarme parte del capital. En realidad, la única pega que se le puede poner a eso es si lo estás haciendo porque es una operación financieramente buena para la compañía o si lo estás haciendo porque no sabes qué hacer con el dinero. El ataque que se le hace muchas veces a los programas de recompra es que si se te han acabado las ideas, porque supuestamente si tienes más recurso, podrías emplearlo en invertir en nuevas líneas de negocio, optimizar las que ya tienes y ya incluso entrando en esquemas más ESG y más del mundo de ahora, más social responsible, etcétera, etcétera, pues a lo mejor hacer programas para cualificar mejor a tus empleados, etcétera, etcétera. Es decir, al final estamos hablando de que entra dinero y ese dinero lo puedes aplicar para tener una mejor estructura de capital en la compañía y también, evidentemente, para poder hacer que tus accionistas se beneficien de ello. Repito, es importante saber que lo que el accionista recibe y lo que la compañía recibe, entre comillas, como beneficio de este tipo de operaciones es distinto. El accionista, como inversor, recibe la posibilidad de realizar unas plusvalías. Normalmente, además, los programas de recompra de acciones se realizan anunciándolos y poniendo un tope sobre el precio de la acción que generalmente hace que durante ese periodo la cotización de la compañía suba, con lo cual podrías pensar que puedes vender mejor. Pero repito, a lo mejor lo más importante es que vendan otros, tú te quedes, tu acción se revalorice y además posiblemente todos los beneficios que podrías tener, como el dividendo por acción, etcétera, sean más favorables. Entonces, no sé si echar un vistazo al ordenamiento fiscal y pensar que tú recibes mejor tratamiento vendiendo como capital gains en un programa de recompra o que sea considerado como un dividendo y recibas mejores dividendos. Yo entiendo que es un ejercicio un poco de fiscalidad de los inversores. Administrada por los bancos centrales, y esas recompras de acciones han sido los dos grandes motores de las subidas, fuerte rentabilidad de las bolsas en la última década. El año pasado, sin ir más lejos, las recompras de acciones en Wall Street, las empresas de Wall Street recompraron acciones propias por valor de 1,2 billones con B de dólares. De hecho, también es uno de los argumentos que esgrimen algunos analistas para explicar por qué el mercado bajista no fue todavía peor. Hablaba usted también de fiscalidad. Esto también es un nuevo filón que se van a encontrar las haciendas públicas, sobre todo aquí en Europa, que todavía, si no me equivoco, todavía no fiscalizan esas recompras de acciones como sí se hace ya en Estados Unidos. Bueno, se hace ya desde el año pasado, que la administración Biden introdujo la ley de Inflation Reduction Act y efectivamente, bueno,
creo que en principio estaba establecido en el 1% y ya están hablando de subirlo a un 4%. Repito, yo creo que el approach a ese tipo de política fiscal, dependiendo un poco de si lo que queremos son ingresos o que si lo que queremos es desincentivar ese tipo de políticas para que las empresas inviertan más en sí mismas y ese recurso que han empleado en amortizar capital y mediante programas de recompra lo empleen en expansión de la actividad económica de la compañía, a lo mejor hay un equilibrio ahí entre lo que es política y lo que es puramente ingreso fiscal. Bueno, en Europa también el hecho de que haya un programa de recompra de acciones implica que alguien está vendiendo esas acciones y seguramente lo está haciendo también a través de un capital gains o plusvalías generadas, lo cual a través de los individuos también sigue siendo un ingreso para Hacienda, ¿no? Pero no hay un impuesto específico, efectivamente, que a lo mejor podría darse en función del volumen de la recompra que lleva a cabo la compañía. Aprovechando que está hoy con nosotros, me gustaría preguntarle por otra cuestión que está generando también mucho debate. A pesar de las subidas de tipos de interés y los programas para reducir las compras de bonos, los datos indican que los bancos centrales han inyectado hasta $1 billón con B de dólares en los últimos 3 meses. ¿Qué explicación tiene todo esto? ¿De dónde sale? Bueno, a ver, lo del billón, entiendo que estamos hablando efectivamente del billón europeo, porque una de las cuestiones que más confusión traslada a la gente es el billón americano y el billón español europeo. Efectivamente, nosotros hablamos del trillón americano, que es el billón nuestro, que es 1 billón de millones, con lo cual la magnitud efectivamente es grande. A ver, los bancos centrales yo creo que están en la disyuntiva que siempre se encuentran, que es apagar un fuego y encender un fuego a la vez. Es decir, están teniendo que echar gasolina y agua, por un lado, porque evidentemente nadie desea una recesión y el QT, o sea, el Quantitative Tightening y el cese del programa de recompra de activos y el cese de la expansión de balances de los bancos centrales, supuestamente estaba encaminado a disminuir las M's y el dinero en circulación y generar un mayor control a través también de la política de tipos sobre este picotazo este pico de inflación que aparentemente está descontrolado. Lo que pasa es que yo creo que es difícil encontrar el ajuste fino. Si secas completamente la facilidad de crédito, posiblemente nos encontremos en un periodo en el que inflaciones altas y bajo crecimiento nos lleven a una situación no deseada por nadie. Entonces, entiendo que lo más importante ahora mismo del análisis sobre las actuaciones de los bancos centrales es pensar más en lo estratégico que en lo táctico. Si lo estratégico es intentar contener la inflación con unos objetivos para llegar a el famoso 2%, que es más o menos el punto donde todos queremos llegar, o todos los bancos centrales quieren llegar. Pero si a costa de eso lo que hago es enfriar tanto la economía que seco completamente la aportación de recursos y entonces casi estoy matando una mosca a cañonazos. Yo creo que aquí fundamentalmente a los bancos centrales lo que hay que pedirles, y es donde están yo creo, es en el ajuste fino. Es muy difícil parar el movimiento de inflación que se ha desatado, sobre todo en las circunstancias que todavía no están cerradas. Mientras siga habiendo un escenario bélico en Ucrania, mientras siga habiendo algunos problemas y sobre todo también viendo el agente libre que va por ahí por el mundo a su aire, que es China, que China en cambio sí está desde hace un año en un teórico programa de expansión de balances y quantitative easing, con lo cual, teniendo en cuenta que no entra en el mercado de las divisas y en el juego de lo coordinado del resto de bancos centrales, la Reserva Federal, Banco Central Europeo y tal, esa distorsión también hay que ponerla encima de la mesa. No sé cómo se puede convivir con uno de los mayores agentes económicos del mundo haciendo una política distinta o descoordinada del resto. Desde luego, ayer además le insistieron mucho al presidente de la Reserva Federal sobre esa cuestión, si la Reserva Federal tenía en la cabeza o estaba programando o provocando una recesión adrede o a propósito, y bueno, ahí Jerome Powell evidentemente dijo que esa no era en ningún caso la intención de la Reserva Federal, pero claro, que convivir con estas altas tasas de inflación, parece que hagan lo que hagan van a aferrar y no van a dejar contentos a nadie. Si se quedan cortos, porque se quedan cortos, y se pasan de la raya porque se han excedido. Alberto, dígame. Parar un tren en marcha yo creo que no es fácil.
Alberto Blanco del IEB, que ha sido un gran placer, como siempre. Muchísimas gracias. Le dejo que siga con su trabajo y con sus alumnos. Hasta la próxima. Igualmente. Muchísimas gracias. 12:23 de la tarde, hacemos una pausa. Comentamos lo último dicho esta semana por el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, pero hay que cambiar ya el chip. Todo el mundo lo que está esperando y vigilando es el dato de empleo que se publica mañana viernes y también el próximo dato de inflación en Estados Unidos la próxima semana. Próxima semana además que se va a juntar el dato de inflación en Estados Unidos con la reunión del Banco Central Europeo aquí en Europa, donde sabemos que los italianos y los austriacos no están haciendo buenas migas. Lo comentamos enseguida, a continuación.